significado y las implicaciones que los demás también nos ofrecen. Así que nos limitamos a estudiar 8 nombres y títulos de la persona de Jesucristo. Entre el provecho de haber estudiado estos nombres y títulos de la persona de Cristo es que conocimos mucho, primero, de su naturaleza humana, pero principalmente de su naturaleza divina. La mayoría de sus nombres y títulos apuntan a su naturaleza humana, pero con un énfasis especial a su naturaleza divina. También conocimos mucho de su misión y su propósito al venir a la tierra, de sus nombres. Mire qué interesante, de sus nombres, de sus significados. Aprendimos de la misión del Señor y de su propósito al venir a la tierra. Aprendimos mucho también de su obra expiatoria. Por ejemplo, recuerda cuando hablamos de su título de Cordero de Dios, su obra expiatoria. Aprendimos mucho de las potestades que él tiene para los días venideros, sus potestades para el futuro. Aprendimos mucho de su carácter santo a través de sus nombres. Aprendimos mucho de su amor, de su gracia, de su misericordia, y esa fue entonces una de las razones por las que estudiamos los nombres, algunos nombres de Jesucristo, porque a través de sus nombres nosotros podemos seguir conociéndole a él y podemos seguir conociendo su evangelio que no solamente salva al pecador, sino que es un evangelio que también transforma al pecador. Algo que debemos cambiarlo en nuestra manera de pensar es que el evangelio solamente es para los no creyentes, o que el evangelio solamente es para entrar a la vida cristiana con Jesús. No, el evangelio es el evangelio de salvación, pero el evangelio también debe ser el evangelio de todos los días de nuestra vida, porque el evangelio también es un evangelio transformador, renovador, liberador, justo lo que nosotros necesitamos cada día. Así que los nombres y títulos que el Nuevo Testamento dan a Jesucristo nos hablan de eso. Ahora, apreciados hermanos, queremos empezar, queremos empezar esta noche hablando de la preexistencia de Cristo. Queremos hablar de esto entonces, la preexistencia de Cristo. ¿Qué es la preexistencia de Cristo? Cuando nosotros decimos la preexistencia de Cristo, estamos apuntando a la existencia de Cristo previo a su encarnación. ¿Ya? Cuando hablamos de preexistencia, repito esto, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, nos estamos refiriendo entonces a la existencia de Cristo antes de que Él se encarnara como uno de nosotros, antes que Él tomara forma de siervo hecho semejante a los hombres. A eso nos referimos. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia acerca de la preexistencia de Cristo? A través de los estudios que tuvimos al inicio en las páginas del Antiguo Testamento, a estas alturas ya damos por sentado la preexistencia de Cristo. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Vimos suficiente argumento en el Antiguo Testamento que nos hablan de la existencia de Cristo antes de su encarnación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ir a través de varios versículos del Nuevo Testamento y varios de ellos en los evangelios, que básicamente son el testimonio de Cristo acerca de su existencia previo a la encarnación. Así que vamos a empezar haciendo observaciones a este maravilloso texto, que es el de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Primero esto, me había adelantado una diapositiva. El primer texto es lo que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 2. Mire qué interesante lo que dice aquí Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo era en el principio con Dios. Lo primero que quiero que
dejemos claro para nuestro entendimiento es que aquí verbo es la referencia a una persona, ¿ya? Por eso nuestra versión Reina Valera lo pone con una B mayúscula, como para un nombre propio, ¿verdad? Verbo. Ahora, ¿quién es el verbo? Si nosotros seguimos leyendo versículos 3 en adelante, claramente Juan nos dice que ese verbo es la segunda persona de la Trinidad. Por ejemplo, mire, yo tengo aquí a mano el versículo 3 en adelante del capítulo 1. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. O sea, por el verbo, de ese verbo que está hablando el versículo 1. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga el 4, qué precioso. En él estaba la vida, en el verbo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Y mire lo que dice el 14, hablando todavía del verbo. Y aquel verbo, qué precioso este versículo, 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero note la primera parte del versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando entonces? ¿A quién se refiere Juan por verbo? A la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, a Cristo, a Jesús. Así que ese es el primer elemento que debía quedar claro. La próxima vez que usted vuelva a leer ese versículo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, usted va a decir, está hablando de Jesús. Lo sabemos. Ahora, hay unas observaciones más. Empecemos con esta. Dice entonces, en el principio era el verbo. O sea, lo que está diciendo aquí en esta primera parte, Juan, es que el verbo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, ya existía en el principio. ¿Ya? ¿Lo observó? Eso es lo que está diciendo Juan. El verbo ya existía en el principio. La pregunta clave aquí es, Las tres. ¿qué es el principio? Cuatro. Hoy le hice ¿Cuál es el cuatro. principio? ¿Cuándo es el principio? Es como Vladimir. Le pones 5 de jabón, le pones 6 de jabón. Claribel, apaga el micrófono. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuándo es el principio? El principio podría ser a partir de la concepción en María, a partir de que fue engendrado en el vientre de María. Podría ser, diría alguien, pero no, no lo es. Ya vamos a ver el contexto de otros versículos que nos están diciendo que el principio ni siquiera es el momento en que todas las cosas fueron creadas. Cuando Juan habla de que en el principio era el verbo, Juan está apuntando a una eternidad pasada, antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de que todo lo que nosotros vemos fuera creado. En el principio era el verbo. O sea, Juan nos está hablando aquí, primero, y el versículo 2 también, este era en el principio con Dios. Entonces Juan primero nos está hablando de la eternidad del verbo, en su preexistencia. En el principio era el verbo. Segunda observación o tercera observación. El verbo era con Dios. ¿Qué está diciéndonos Juan aquí? Juan está diciéndonos entonces que este es el lugar que la segunda persona de la Trinidad tenía antes de la encarnación. ¿Con quién estaba? ¿Dónde estaba? El verbo era con Dios. Estaba allá, estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Y luego Juan nos habla de la identidad del verbo. Él es Dios. ¿Vio cuántos elementos importantes podemos entonces apreciar en este versículo?
Primero, verbo es la referencia a la segunda persona de la Trinidad. Esta segunda persona de la Trinidad existe desde el principio, o sea, desde la eternidad pasada. Él no es una criatura, él no tuvo un inicio, él no tuvo un comienzo, él es eterno. Tercero, él habitaba con Dios, ese era su lugar antes de la encarnación, allá existía él, y luego él siempre ha sido Dios, nunca fue ángel, nunca fue ninguna otra criatura, él siempre fue Dios, su deidad, y el verbo era Dios. Pero lo que queríamos subrayar aquí es este elemento de su eternidad, la preexistencia de Cristo. Precioso lo que nos dice Juan entonces, ¿verdad? Pasemos al siguiente texto, porque les anunciaba al inicio que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es el paso por algunos textos que nos dejan mucha claridad acerca de la preexistencia de Cristo. Ahora sí, Filipenses 2, 5 al 7. Si ustedes ven, los versículos 7, 5 al 7 está dividido en dos tiempos. Un tiempo pasado, un tiempo presente. Un tiempo que nos describe la existencia de Jesús antes de su encarnación y un tiempo que nos describe la encarnación de Jesús. La primera parte dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí viene lo que quiero que observemos. Y si usted puede subrayarlo ahí en su Biblia, dice, el cual, o sea, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Observe esto, siendo en forma de Dios. Otra manera de decirlo es esta, existiendo en forma de Dios. ¿Cuándo? Antes de la encarnación. En su vida eterna pasada, en su existencia eterna antes de la encarnación. Él ya existía, él ya estaba en forma de Dios. Fíjese que esta palabra que el castellano traduce como forma, en el griego es morfe. Morfe. Morfe está hablando de la similitud exacta que hay entre una cosa y otra, entre una persona y otra, por un lado. Pero por el otro lado, esta similitud, esta forma no es solamente apariencia externa, no es aunque es apariencia externa, pero esa apariencia externa tiene su fundamento, su base en la igualdad interna. Así que Pablo aquí está diciendo que Jesucristo no solamente tiene la forma de Dios, sino que está diciendo que Jesucristo existe en su esencia como Dios. Porque ustedes entienden que una cosa puede ser la esencia de algo y algo diferente podría ser la apariencia de algo. Hay cosas que solamente son la apariencia de una esencia, pero Cristo no es la apariencia de Dios, no es una forma aparente de Dios, es una forma esencial de Dios. O sea, Cristo existe desde la eternidad pasada como Dios. Y oiga, qué precioso esto. Dice que existiendo en esa forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí viene el tiempo de su encarnación, sino que se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús, hermanos? ¿Cuándo se despojó? Cuando decidió venir a la tierra a tomar forma humana. Se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó? Se despojó no de su esencia de Dios, no de su forma de Dios. Porque recordemos que aunque cuando Cristo vino a la tierra tenía una apariencia humana y en esencia también era hombre, no dejó de ser Dios. Así que aquel bebé que empezaba a formarse en el vientre de María no solamente era un ser humano,
Aquel bebé también era Dios. ¿Puede imaginarlo? Realmente a mí me cuesta imaginar esto. ¿Puedo explicarlo? No, peor. Pero así ocurrió y lo aceptamos, lo reconocemos por la fe. Aquel niño que estaba puesto en el pesebre en Belén era Dios. Aquel niño que empezó a crecer en las polvorientas calles de Nazaret era Dios. Porque aunque se despojó de sí mismo, no significa que se despojó de su esencia de Dios, pero sí se despojó de su gloria de Dios. De su gloria de Dios. Se despoja de su gloria de Dios. Y cuando viene a la tierra, tiene más apariencia de hombre que de Dios. No se ve nada de la gloria de Dios en él, a simple vista. Jesús visto con ojos carnales, Jesús visto con ojos terrícolas, no podemos ver gloria de Dios en él. Aunque Juan, quien lo vio con los ojos de la fe, dice, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Pero Isaías dice que la gente lo iba a ver sin atractivo, sin hermosura, nadie iba a desearlo, nadie iba a desear estar con él, porque se despojó de su gloria. Entonces, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero qué tremenda luz nos da Pablo acerca de la preexistencia de Cristo. Él ya existía y existía como Dios, no como ángel, no como otra criatura, existía como Dios. En la eternidad pasada él siempre ha existido como Dios. Y aquí hay una lección preciosa. A pesar de estar en el trono de Dios, de ser Dios con toda su gloria y esplendor, vino a esta tierra en forma de hombre. Y entre los hombres se estableció en una familia pobre, limitada, una familia que ni siquiera pudo ofrecer un corderito como ofrenda de purificación después de que María dio a luz. Eran tan pobres que lo único que podían adquirir era un par de tórtolas. Las tórtolas, las palomitas, eran la ofrenda que una familia pobre, extremadamente pobre, podía ofrecer como ofrenda de purificación. Es increíble que el Dios eterno, que el Dios preexistente, que el Dios de toda la eternidad viniera a humillarse hasta lo sumo por nosotros. Revisemos el tercer texto. Eso está en Juan 8:58. Jesús está hablando aquí con los judíos. Los judíos son reacios a Jesús. Los judíos le han rechazado. Como dijo Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y lo que está pasando en Juan capítulo 8 es exactamente el cumplimiento de eso que dijo Juan. O el argumento, la prueba de lo que dijo Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y le están cuestionando. Y los judíos, entre líneas, le están diciendo, nosotros tenemos a Abraham por padre y Abraham es mejor que tú. A él sí le creemos, a ti no. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué, señores? Antes que Abraham existiera, este es lo que quiere decir Juan aquí, o lo que quiere decir Jesús, o lo que está diciendo Jesús es esto. Antes que Abraham existiera, yo ya existía. ¿Qué le parece? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabe usted, tiene idea usted de cuántos siglos antes de Cristo existió Abraham? Algunos creen, los que están en un extremo, dicen que Abraham existió 2000 años antes de Cristo, aproximadamente. Y los que están en otro extremo dicen que Abraham existió 1500 años antes de Cristo. Y para los judíos no tiene sentido que Jesús esté diciendo antes que Abraham fuese, yo soy, porque ellos miraban a Jesús con ojos carnales, a través de ojos de hombres pecadores, a través de los ojos de la incredulidad.
Y ellos decían, tú acabas de nacer y dices que existes antes de Abraham. Tú acabas de nacer y dices que conoces a Abraham. Y Jesús les dice, sí, fíjense, antes que Abraham fuese, yo soy, yo existo. Qué precioso. ¿Se dan cuenta? La existencia de Cristo antes de su encarnación. Un cuarto versículo por el que pasamos a observarlo. Esto lo dice Jesús, esto lo dice Jesús en la última semana, antes de la crucifixión. Este versículo es precioso, es muy ilustrador, nos deja mucha luz acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesús. Mire qué dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Esto Jesús lo dice en el contexto de la oración. ¿Recuerdan esa oración del capítulo 17 de Juan? Donde él va a orar por aquellos 12 discípulos y donde va a orar por todos los que han de creer en el futuro. En ese contexto está esta petición. Y Jesús ora al Padre, le dice, Padre, vuelve a glorificarme al lado tuyo. Devuélveme aquella gloria que un día tuve contigo. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Observe esto. Esto nuevamente nos habla de el lugar de la tercera persona de la Trinidad antes de su encarnación. El lugar de él. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Dónde? Padre. ¿Dónde? Con el Padre, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Dónde? Con el Padre, ¿verdad? Su eternidad pasada. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes que el mundo fuese, su eternidad. A mí me parece conmovedor esto que Jesús está diciendo aquí. Padre, vuelve a llevarme al lado tuyo. Creo que una de las cosas más difíciles para el Hijo de Dios fue haber dejado el lado de su Padre, la diestra de su Padre. Piense un poquito en eso. Mire lo que está diciendo Jesús. Padre, y lo está diciendo como un clamor, está clamando. Y dice, Padre, quiero volver al lado tuyo. Quiero volver a lo que me corresponde. Recordemos la vida de humillación que Cristo ha estado viviendo en las últimas décadas. En carne propia. La pobreza, las limitaciones, el desprecio, el dolor. Y en ese contexto él dice, Padre, quiero volver a casa. Quiero volver a tu lado. Quiero volver a lo que es mío, la gloria, porque la gloria le pertenece a nuestro Señor. Eso es lo suyo, eso es lo de Él. Y quiere volver a esa gloria que tuve contigo. Sinceramente, yo no puedo imaginarme la gloria de Dios. Y si me pide que explique algo de la gloria de Dios, no puedo. La gloria de Dios es indescriptiblemente grande, maravillosa, preciosa. Quiero leerle un poquito, así rápido, lo que dice Isaías. Déjeme leerle lo que dice Isaías 6. Isaías, en una visión,
tuvo una probadita de la gloria del Señor. Y por eso que quiero leerle Isaías 6. Una probadita de la gloria del Señor. Dice entonces Isaías 6:1. Escuchen. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, escuche esto, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, escuche la descripción de la gloria del Señor que tuvo Isaías, que vio Isaías en una visión. Vi al Señor sentado sobre qué, hermanos? ¿Sentado sobre qué? No sobre una piedra, no sobre un poco de tierra polvorienta como el Hijo en el tiempo de su encarnación, no sobre una áspera piedra, no sobre un tronco seco. Dice Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Oiga, observe la gloria. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus alas, con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Juan en el Apocalipsis tuvo otra probadita de la gloria del Señor. Y dice Juan entonces, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Note que está hablando del trono. El trono aquí es simbología de gloria, representación de gloria. Y el aspecto del que estaba sentado era de jaspe, de piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Apocalipsis 4:2-3. Ahora, lo que quiero decirle al leer estos versículos es que esta es la gloria de la que Jesús participaba con el Padre antes de venir a este mundo y desde antes de que el mundo fuese hecho. Jesús extraña eso. Jesús dice, Padre, vuelve a glorificarme con esa gloria que antes tuve. La preexistencia preciosa de Cristo. Estamos estudiando eso. Ya vimos esto. Ahora quiero mostrarle 3 pasajes. No sé si 4, 3 creo. Donde Jesús en su propia boca está diciendo de dónde vino él. Él no sale de las espaldas de José ni de las espaldas de María. Él viene del cielo. Él viene del cielo. Mire que dice Juan 3:17. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién es el que descendió del cielo? Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 6:33 y el versículo 38 dice, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo, porque he descendido del cielo. ¿Sabe hacia dónde está apuntando Jesús? Hacia su preexistencia. Existe antes de su encarnación, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y Juan 16:28, salí del Padre, y allá vengo, y allá vine, y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo, y voy al Padre, y allá está Él. Entonces, el último pasaje que quiero que observemos son 2 textos de Apocalipsis, donde Jesús habla de sí mismo, y se describe a sí mismo como el alfa y la omega. Dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Mire qué lindo cómo se describe Jesús a sí mismo. Y parecido es lo que dice Juan 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Observen ustedes allí en los dos versículos esa descripción que es preciosa. Alfa y la Omega. Quizá ustedes ya saben que alfa es la primera letra del alfabeto griego, del idioma griego, ¿ya? Y la omega es la última letra del alfabeto griego. Ustedes las ven aquí en minúsculas y las mismas letras están aquí en mayúsculas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús entonces? Jesús está diciendo, yo soy, en términos ilustrativos, porque lo que Jesús quiere al usar esta figura es ilustrar la realidad que está en él. Dice, yo soy la primera letra del alfabeto griego y soy la última letra del alfabeto griego. El alfa y la omega. Dicho de otra manera, soy el principio y el fin. Y si todavía no entienden esto, dice Jesús, soy el que es hoy, el que fui, el que era tiempo pasado, eternidad pasada, y el que he de venir. Mire qué preciosa la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Se extiende desde el pasado eterno, un presente precioso y un futuro sin fin. El principio y el fin, el primero y el último. El primero y el último, aquí en el versículo 13, 22:13, el primero y el último no significa que es el primero en existir, no significa eso. Tampoco significa que es el último en existir, no significa eso. Lo que quiere decir, el primero es, existo desde la eternidad, no tengo inicio de días. Pero lo que quiere decir con el último es, voy a existir por toda la eternidad futura. No tengo fin de días. Qué precioso esto. Algunas conclusiones a las que llegamos después de haber pasado por estos versículos son las siguientes. Primero, la preexistencia de Cristo no solo nos recuerda que Él es eterno, sino que también nos recuerda que en su eternidad Él siempre ha existido como el Dios Todopoderoso. Amén. Segunda conclusión, la preexistencia de Cristo no solo nos recuerda la indescriptible gloria que el Hijo tenía con el Padre antes de venir a la tierra, sino que también nos recuerda la asombrosa gloria de la que Él tuvo que despojarse al humillarse para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, a usted y a mí. Y por último, la preexistencia de Cristo no solo nos recuerda la posición incomparablemente elevada que Él tiene en todo el universo, sino que también nos recuerda el deber más alto que usted y yo tenemos. Y ese deber es este, atesorarle en nuestro corazón como nuestro Señor, quien también es Dios eterno. Así que ahora conocemos, no solo por lo que dice el Antiguo Testamento, sino por lo que dice el Nuevo Testamento y por el testimonio mismo de Jesús, su existencia antes de la encarnación. Señor, te damos gracias, porque tú eres el Dios en quien hemos creído, tú eres el Dios eterno, excelso, un Dios que existe desde antes que el mundo fuese creado. En forma de Dios, existes como Dios, existe como el ser más elevado de todo el universo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando sobre esto el domingo, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Entonces recordarles que el domingo, cuando conectemos a la misma sala Zoom,